Jesús o el secreto mortal de los templarios. Continuación de la introducción. Roncelín de Foix, el maestre Roncelín de los interrogatorios, poseía como señorío un pequeño puerto que llevaba su nombre, Foix-sur-Mer, situado todavía en nuestros días en la entrada occidental del estanque de Ver. Era entonces vasallo de los reyes de Mallorca, los cuales dependían de los reyes de Aragón, defensores de la herejía cátara en la batalla de Muret en el año de 1213. Béziers, la ciudad mártir de la cruzada, está muy cerca, y la matanza efectuada sobre toda su población, 100.000 personas, por los cruzados de Simón de Montfort el 22 de julio de 1209, católicos y cátaros incluidos, todavía no se había olvidado en su época. En su corazón anidó el odio contra la Iglesia católica, que era entonces sinónimo de cristianismo, de modo que para él ambos estaban englobados dentro de una aversión común. Los atestados de los interrogatorios que los inquisidores nos han legado son bastante moderados en lo que respecta a las apreciaciones achacadas a los herejes sobre Jesús de Nazaret. Podemos juzgarlo nosotros mismos. A continuación, veremos qué hay que decir de todo ello. El Manual del Inquisidor, del dominico Bernard Guy, 1261-1331, titulado Práctica, nos proporciona a este respecto preciosos detalles. La cruz de Cristo no debe ser ni adorada ni venerada, ya que nadie adora o venera el patíbulo en el que su padre, un familiar o un amigo ha sido ahorcado. Niegan la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en el seno de María siempre virgen, y sostienen que no adoptó un verdadero cuerpo humano, ni una verdadera carne humana, como la tienen los otros hombres en virtud de la naturaleza humana, que no sufrió ni murió en la cruz, que no resucitó de entre los muertos, que no subió al cielo con un cuerpo y una carne humanos, sino que todo ello sucedió de modo figurado. Es fácil comprender semejante prudencia en la transcripción de las respuestas. El hecho de mantener y relatar la verdadera opinión de los perfectos sobre Jesús de Nazaret habría significado destruir la labor depurativa de los padres de la Iglesia y la de los monjes copistas. Ello explica el que hayan llegado a nuestras manos tan pocos atestados completos del interrogatorio de los perfectos. En lo que respecta a los simples creyentes, que ignoraban la doctrina total, esos tenían menor importancia. Pero la verdad es muy distinta. En la época en que se desarrolla el inicio de la cruzada, los nobles tolosanos, los vasallos de los condes de Foix y de los de Trencabel, los vizcondes de Béziers, si no han recibido ya el consolamentum de los perfectos cátaros, todos ellos son, en su mayoría, creyentes. Hay que incluir ya entre ellos a los templarios de dichas regiones, teniendo en cuenta su extraña actitud en el curso de la cruzada. Este punto todavía no está bien elucidado. Sea lo que fuere, los vasallos de los condes de Foix y de los vizcondes de Béziers albergan, todos, a los perfectos, amparan sus reuniones y a veces reciben el consolamentum en su lecho de muerte. Las mujeres, más valerosas y ardientes, no esperan ya su última hora para ponerse la famosa túnica negra de las perfectas. Los textos de los interrogatorios de la Inquisición son explícitos a este respecto, y las nobles familias vasallas de los condes de Foix y de los vizcondes de Béziers, los Fanjou, los Laurac, los Mirepoix, los Durban, los Isaac, los Chateau-Verdun, los de Ilse-Jourdain, los Castelbon, los Noir, los Durfort, los Montreal, los Maceroles, los de Termes, de Minerve, de Pierrepertus, etc., por no citar sino a las familias principales, cuentan todas con herejes revestidos entre sus miembros, y todos los otros son creyentes o simpatizantes. Pero Raimundo Roger, conde de Foix, es más encarnizado todavía que su soberano Raimundo VII, conde de Tolosa. Juzguen ustedes mismos. En primer lugar, vive prácticamente rodeado de herejes, y de cara a los privilegios de la Iglesia católica y sus clérigos, no se siente en modo alguno acomplejado por ello, cosa que horroriza a Pierre de Vaux de Cernay, cronista acérrimamente católico de la cruzada, de modo que, al poseer la jurisdicción de Pamiers junto con el abad de Saint-Antonin, hace todo lo necesario para asquear a éste y obligarle a renunciar. Así, por ejemplo, autoriza a 2 caballeros de su séquito a instalar a su anciana madre en la abadía, pero como dicha señora es una perfecta bastante conocida, los monjes de San Antonín la echan de allí sin contemplaciones, como una apestada de aquella época. Ante esto, uno de los 2 hermanos degüella sobre el altar al canónigo que había golpeado a su madre. A continuación, alertado por los 2 caballeros, Raimundo Roger acude a San Antonín con sus hombres de armas y sus oficiales, echa al abad y a los canónigos, hace demoler parte de la capilla, el dormitorio y el refectorio, y transforma la abadía en fortaleza. En el curso del inevitable saqueo de la capilla, los hombres de armas rompen un crucifijo de madera maciza y utilizan sus astillas como mano de mortero para majar las especias de sus comidas.
Otro día, los caballeros del séquito de Raimundo Roger descuelgan de la cruz a un Jesús de tamaño natural, lo visten con una cota de malla y lo toman como diana en la justa llamada del estaferno, juego de armas reservado a los hidalgos y caballeros nobles, y a cada lance le gritan que se redima. Se denomina estaferno a un maniquí de madera montado sobre un eje giratorio asentado sobre una base, que lleva atado en el brazo izquierdo, extendido, un escudo de torneo, y en el brazo derecho, también extendido, un largo y sólido garrote. Si el justador golpea torpemente con su lanza y al galope el escudo del maniquí y no se agacha a tiempo sobre el cuello del caballo, el maniquí gira sobre sí mismo bajo el efecto del choque y asesta automáticamente un garrotazo en la nuca o en la espina dorsal del torpe caballero. Sin comentarios. Practicar un orificio e introducir un palo a modo de eje en la base de un Cristo de tamaño natural para convertirlo luego en un guiñol irrisorio que servía de diana en el juego de armas demuestra el poco caso que los nobles creyentes cátaros hacían del Jesús de la historia. En cuanto a sus apóstrofes de que se redimiera, el personaje rebajado a la categoría de diana no podía tratarse de rescate alguno, ya que el juego del estaferno no era un torneo. Era fácil comprender el carácter insultante de semejante apóstrofe de cara al personaje histórico así representado. Por otra parte, cuando los cátaros hablan del Espíritu Santo, esta expresión designa una entidad del panteón gnóstico, un eón, pero en modo alguno una emanación eterna nacida de las relaciones esenciales entre el Padre y el Hijo. De esta utilización prudente de la terminología cristiana ordinaria en un lenguaje esotérico y secreto, propio del catarismo, que daba una prueba perentoria testimoniada por las actas de los interrogatorios, es el hecho de designar a su propia iglesia, la constituida única e interiormente por los perfectos, bajo el nombre de Virgen María. ¿Quién iba a suponer, al oír por casualidad esta expresión, que ella designaba en realidad al bastión interior de la herejía? Veamos unos textos definitivos al respecto. Niegan, asimismo, que la bienaventurada Virgen María haya sido la verdadera madre de nuestro Señor Jesucristo, y que fuera una mujer de carne y hueso. La Virgen María, dicen, es su secta y su orden, es decir, la verdadera penitencia, casta y virginal, que engendra a los hijos de Dios, en cuanto estos son iniciados en dicha secta y dicha orden. Citado de Práctica, de Bernard Guy. De esta afirmación en cuanto al engendramiento de los hijos de Dios por esa Virgen María puramente convencional, se desprende la conclusión de que todos aquellos a quienes la Iglesia cátara engendra bajo dicho nombre se tornan ipso facto en idénticos y semejantes a Jesucristo. A partir de ese momento, la noción cristiana de un único Redentor queda aniquilada por esa multiplicación ilimitada. Esta conclusión conduce a otra, a saber, que el Evangelio de San Juan, el único utilizado por los cátaros desde el versículo 1 hasta el 17, no es sino una engañifa, ya que su enseñanza oral niega, como acabamos de ver, la unicidad del Verbo encarnado, afirmado por dicho Evangelio. Observaremos, por otra parte, que a menudo se ha confundido a los Vaudois con los cátaros. Los primeros chocaron a menudo con los segundos, ya que se desarrollaron en las mismas regiones y en las mismas épocas. Pues bien, los Vaudois, al igual que los cátaros, estaban divididos en perfectos y en creyentes. Esta identidad de las palabras que los designaban hace que a menudo se consideren equivocadamente los rituales Vaudois como rituales cátaros, y que se haya podido suponer de buena fe que los cátaros eran cristianos, pero únicamente lo eran los Vaudois, en el sentido absoluto del término, aunque sin ser católicos. En cambio, tal como ya hemos visto, los cátaros no lo eran en absoluto. Para cualquier demostración sobre lo que antecede, remitimos a la práctica del inquisidor Bernard Guy. Probablemente este es el mismo caso en lo que concierne a Jesucristo. Charles Guibert ha demostrado que las sectas esotéricas judías de antes de nuestra era invocaban a una entidad llamada Yeshua, Jesús en hebreo. Todavía no se trata, para ellos, del Jesús de la historia, evidentemente. Pues bien, Jesucristo quiere decir literalmente Salvador Sagrado, del hebreo Yeshua y del griego Christos. Por otra parte, todo cátaro que recibiera el consolamentum debía pronunciar antes, en voz alta, la fórmula del Abre Nuntiato, mediante la cual renegaba solemnemente del bautismo de agua recibido a su nacimiento, declaraba no creer en él y renunciar a él. Así quedaban borradas ante sus ojos la cruz que había marcado su frente y las unciones que la habían seguido. Sin duda, se trataba de un bautismo de agua recibido en el seno de la Iglesia Católica, pero no recibía ningún otro en sustitución de aquel. Partiendo de todas estas constataciones, nos parece muy difícil seguir sosteniendo que el catarismo no era sino una forma primitiva del cristianismo. Más bien al contrario,
Se trataba en realidad de una religión de forma absolutamente maniquea, que no disimulaba su rechazo del Jesús clásico de la historia y su incredulidad total en cuanto a su encarnación, su pasión, su resurrección y su ascensión se refiere. ¿Qué queda entonces del cristianismo? Nada, evidentemente. Este fue el camino que siguieron, a su vez, los templarios. Menos de 70 años separan la hoguera de Montsegur de la de la Cité, y fue el mismo guantelete de hierro el que amordazó la verdad, porque las armas han sido en todo tiempo los instrumentos de la barbarie, han asegurado el triunfo de la materia y de la más pesada sobre el espíritu, remueven en el fondo de los corazones el lodo de los peores instintos.